Corporación Universitaria Republicana, el doctor Alejandro Castillo, nuestro vicerrector académico de la Corporación Universitaria Republicana, el ingeniero Elías Buitrago, coordinador académico de la Facultad de Ingeniería, nuestros conferencistas, el ingeniero Ricardo José Mendoza Mogollón, Lilian Mondragón y Claudia Durán. La actividad académica tiene el siguiente orden del día. En primer lugar, himno de la República de Colombia. En segundo lugar, himno de la Corporación Universitaria Republicana. En tercer lugar, palabras de bienvenida del doctor Gerardino Vivas, rector encargado de la Corporación Universitaria Republicana. Cuarto lugar, palabras de bienvenida y presentación de los conferencistas a cargo del doctor Alejandro Castillo, vicerrector académico de nuestra corporación. Y finalizamos con las conferencias, 3 en el día de hoy. La primera conferencia, Política de Producción y Consumo, una mirada desde la responsabilidad social empresarial. La segunda, Compra responsable de madera. Y la tercera, Responsabilidad social empresarial de la industria farmacéutica, caso Abbott de Colombia. Tercer punto del orden del día, palabras de bienvenida a cargo del doctor Gerardino Vivas, rector encargado de la Corporación Universitaria Republicana. Gracias, doctor Freddy. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches especialmente a los señores invitados, conferencistas de esta noche. Nos place muchísimo tenerlos en nuestra alma mater, la Corporación Universitaria Republicana, y a todos ustedes que han aceptado la convocatoria a esta magnífica actividad que van a desarrollar. Siempre me ha correspondido hacerles llegar un saludo muy especial del Consejo Superior, del cual formo parte, y decirles que siempre las directivas de la universidad están con ustedes en todos estos eventos tan importantes. Una felicitación a los invitados de hoy, una invitación a todos los que de una u otra forma formamos parte de la familia republicana, invitados de afuera de la universidad. Una felicitación muy grande también al doctor Efraín Bustos, que es el alma, que es la columna vertebral de estos eventos tan importantes para ustedes y para todos nosotros, a la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional y a la Facultad de Ingeniería. Quiero decirles que siempre las directivas están con ustedes, representándolas, haciendo llegar ese cordial saludo y esa felicitación tan grande de que estén con nosotros y acudan a todos estos eventos tan importantes. Muchas gracias y vamos a disfrutar de este evento. Gracias. Cuarto punto del orden del día, palabras de bienvenida y presentación de nuestros conferencistas a cargo del doctor Alejandro Castillo, vicerrector académico de la Corporación Universitaria Republicana. Muy amable doctor John Frey, nuestro decano de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Ante todo, doy la bienvenida a nuestros invitados externos que nos van a apoyar en estas primeras conferencias sobre este tema tan complejo y con tantas dimensiones, tanto axiológicas, jurídicas, como políticas y técnicas, la responsabilidad social empresarial. Para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes, nuestros egresados, nuestros docentes estén participando, apoyando este evento que, si bien es cierto, nace y es liderado desde nuestra Facultad de Finanzas, Comercio Internacional, es un evento que tiene una dinámica multiprofesional, interdisciplinaria, y por ello está no solamente presente nuestro coordinador académico de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Elías Buitrago, sino que además también están vinculados los estudiantes de ingeniería, los estudiantes de trabajo social, de finanzas, de derecho, y esperamos próximamente que los estudiantes de contaduría pública y matemáticas estén también. Este es un labrar muy difícil, pero solamente con el trabajo, con la fe, con la esperanza, se construyen proyectos duraderos.
Así lo ha demostrado esta facultad con las Olimpiadas del Saber Específico y del Saber Genérico, lo ha demostrado con la Feria del Emprendimiento y Empresarial, y lo ha demostrado con los ciclos de conferencias que ya tienen una dinámica sobre derecho financiero, derecho comercial, sobre seguros, sobre comercio internacional, y una presencia dinámica, creativa del sector público, ministerial, de las entidades especializadas del Estado y del sector privado. Hoy es esa continuidad. Esperamos nosotros que este proyecto de seminarios, proyectos sobre responsabilidad social empresarial crezca, exista producción intelectual al respecto, exista publicaciones y ante todo proyectos de estudiantes en este campo. Nuestros invitados: el ingeniero Ricardo José Mendoza Mogollón, es ingeniero ambiental de la Universidad de los Andes, tiene especialización en gestión de la responsabilidad social empresarial de la Universidad de San Buenaventura, aquí en Bogotá, ¿no? Magíster en gerencia ambiental de la Universidad de los Andes y labora en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible desde el año 2012. Se ha desempeñado como coordinador de la Unión Universitaria en Producción, Consumo Sostenible y Medio Ambiente. El tema de la conferencia del ingeniero Ricardo va a ser política de producción y consumo, una mirada desde la responsabilidad social empresarial. Nos acompaña también la profesional administradora ambiental Lilian Mondragón. Bienvenida, doctora Lilian Mondragón, que es administradora ambiental de los recursos naturales, trabaja en la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El tema de la conferencia será compra responsable de madera, y por último la bacterióloga Claudia Durán. ¿Sí te llegó Claudia? Debe estar llegando, pero ella es bacterióloga, magíster con énfasis genética humana de la Universidad de los Andes. Trabaja directamente con Abbott Colombia en el campo de la responsabilidad social empresarial. Y este tema que va a tratar todos los conferencistas y en especial la profesional Claudia Durán son temas muy candentes, pero del orden del día, y ahí nos estamos jugando el futuro nuestro y de nuestros herederos. Muchas gracias, bienvenidos a nuestra casa de estudios. Muchas gracias. Damos apertura a las tres conferencias que, como lo mencionaba nuestro vicerrector académico, en su respectivo orden, el ingeniero Ricardo José Mendoza Mogollón, en el tema política de producción y consumo, una mirada de la responsabilidad social empresarial, y luego la doctora Lilian Mondragón con el tema compra responsable de madera, y finalizamos con la doctora Claudia Durán, responsabilidad social empresarial de la industria farmacéutica, caso Abbott Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Para nosotros, como Ministerio de Ambiente, siempre es muy grato estar presentando lo que desde la política pública ambiental se desarrolla, y consideramos estos dos temas muy pertinentes para el evento sobre responsabilidad social empresarial. Lo primero que uno debe tener en mente es que no va a existir nunca una receta para
digamos, definir la responsabilidad social empresarial. Hay muchas definiciones de muchos lados. Le dan nociones de qué hacer, ¿sí? Y cuando uno se pone desde la parte empresarial, aquí en el auditorio hay empresas en este momento, ¿no? Okay. Porque, sí, gracias, ok. En las empresas, este tema es, y me corregirá, es un poco tabú, es como, ¿qué hago yo? ¿Qué es esto de responsabilidad social empresarial? Y se empieza a confundir mucho con filantropía, ¿sí? Y un poco el altruismo de las empresas, dándole como, bueno, hay niños pobres, venga yo dono algo y ya está, pero piense un poco más de fondo desde la empresa que se tenga, y piense desde la misionalidad de esa empresa. Digamos, todas las empresas tienen una función social digamos, en Colombia, en este caso. Entonces, pregúntese cuál es su función. ¿Vender? ¿O cuál es realmente su función detrás de esto? Porque si es llenarse los bolsillos de plata, eso se puede hacer con narcotráfico, se puede hacer con tala ilegal de madera, se puede hacer por muchas razones. Entonces, si usted tiene una empresa, piense desde su empresa cómo puede aportar a la sociedad. Y esto suena muy lógico, ¿o no les parece muy lógico? Es bastante lógico. El tema está en cómo comprender yo, si yo produzco cualquier bien o servicio, ¿cómo hago yo para meter responsabilidad social? Entonces pregúntese desde el core, desde la columna vertebral de esa empresa, cuáles son sus grupos de interés. Empiezan a salir diversos elementos, ¿no?, para hacer su receta propia de responsabilidad social empresarial. Pregúntese usted con quién se está relacionando. Una universidad, ¿con quién se relaciona? ¿No? ¿Quiénes son sus clientes finales? Y ahí uno empieza a decir, bueno, posiblemente tengo unos actores externos y unos internos. Y de los internos se empiezan a olvidar, ¿sí? Y las plataformas y todo lo que existe y las redes se empieza a destruir internamente, y usted no puede proyectar su empresa hacia afuera, ¿sí? Y empieza a jugar el tema de la reputación, la imagen, etcétera, etcétera. Entonces, yo me voy a centrar en particular a una política del Ministerio de Ambiente, que es la Política Nacional de Producción y Consumo, la cual, pues yo soy funcionario desde el año 2012, pero desde el año 2010, bueno, finales del 2009, estoy asociado al Ministerio de Ambiente, fui contratista 2 años. Y en ese momento a mí me llamaron y me llevaron a una reunión para definir si se hacía o no una ley. Se estaba definiendo un proyecto de ley para responsabilidad social empresarial. Y nuestra posición como Ministerio de Ambiente fue: esto no puede pasar. Digamos, ¿por qué? Si algo tan deseable, ¿no?, en el país se necesita responsabilidad social empresarial, ¿por qué uno abstenerse de pasar una ley que hable en esto? ¿Sí? Era un poco una posición difícil. El tema está en que si uno le dicen haga A, B, C, usted no va a llegar nunca a un D, ¿sí? Entonces el tema está en la responsabilidad social. Esto es de interno de la empresa, desde la misión de la empresa, y que se la empieza a jugar con sus actores y sus grupos de interés. Entonces, la Política Nacional de Producción y Consumo es la relación de nosotros como consumidores. Diariamente estamos consumiendo recursos, bienes y servicios en general, pero no estamos viendo justamente lo que no se ve es los impactos ambientales que están ocasionando ese tipo de consumo. Vamos a tener la intervención de Liliana, ella es experta en tema de compra de responsable de madera. Es un gran ejemplo, digamos, de cómo se debe actuar, ¿cierto? Entonces, este es el marco, la producción y el consumo. Nosotros como consumidores estamos empezando a mandar un mensaje directo a quien me está produciendo X bien o X servicio. Y usted está teniendo digamos, tiene el poder de elección
qué compra y qué no compra. ¿Y usted se ha preguntado alguna vez qué está comprando? O sea, literalmente pues, está comprando unos bienes, etcétera, pero detrás de esto usted está preguntándose quién fabricó esto. Digamos, las camisas que usamos nosotros, posiblemente más o menos en qué precio está el orden, qué precio está una camisa en el mercado, más o menos. Más o menos 70.000 pesos. Resulta que uno se puede chocar en el mercado con camisas de 150.000 pesos o hasta, pues, digamos, camisas puede haber de todos los precios. Pero pregúntese usted quién está produciendo eso, ¿sí? Y hay algo que se llama, en el mundo se llama el dumping social. El dumping social, y no sé si vieron esto en Indonesia, que se cayó un edificio repleto de personas, y murieron cientos de personas, porque marcas, bueno, de diferentes marcas, estaban produciendo y explotando personas, produciendo infinitamente camisas, bueno, ropa, ¿no? Y esto fue todo un escándalo a nivel mundial. Y posiblemente nosotros hemos comprado eso, ¿sí? En nuestra ropa dice Made in China o algún otro país de por allá. Pero bueno, no, Corea no tanto. No, Taiwán y Indonesia. Resulta que en estos países hay una explotación. ¿Y por qué? Porque allá la mano de obra es muy barata. Es decir, lo que uno está pagando, que son, ponle, digamos, ejemplo, 10.000 pesos, pero realmente si tú le quieres pagar a esa persona justo, con salud, pensión, etcétera, etcétera, una camisa que cueste 10.000 pesos en el mercado es algo que a alguien le está cobrando eso. ¿Y cómo? Pues con costos indirectos. ¿Cuánto vale no tener salud? ¿Cuánto le vale a un Estado no tener a su gente saludable, sino enferma? ¿Sí? Y lo que yo les estoy mostrando en este momento es un ejemplo de un costo indirecto. Esos conceptos los vamos a ver ahorita, ¿sí? Lilian, tú me vas parando porque yo aquí me puedo extender mucho. Entonces, resulta que hablamos de un crecimiento de la población mundial y bueno, inicialmente éramos 500 millones, 1.000 millones, 2.000 millones y fuimos creciendo de a 1.000 millones, pero en periodos más cortos. Resulta que pues este es uno de los grandes problemas. ¿Qué hacemos si seguimos creciendo así, pero el planeta es finito? Entonces la pregunta es, o más bien se han preguntado alguna vez qué estoy haciendo yo, ¿cierto? Para que esta gran inquietud mundial, es como si la población sigue creciendo infinitamente, ¿qué vamos a hacer con un planeta finito? Entonces se dice que hacia el año 2093 la población se va a empezar a equilibrar, porque va a llegar más educación primero, va a tener más acceso, las personas van a tener más acceso a la información, el internet, etcétera, etcétera. Pero para que llegue el 2093 y este planeta pueda estar mejor, porque actualmente no está bien, pues se necesitan hacer cambios, se necesita un cambio duro, ¿sí? Fuerte, en política pública, ¿sí? Y Colombia está metido en eso. Les voy a hablar de eso siguiente, por favor. Gracias. Entonces resulta que el problema es aún peor. Digamos, la parte pesimista, pero ahora voy para la parte optimista. Entonces, resulta que la población mundial sí creció y ha crecido exponencialmente. Yo sé que tú me dijiste la cámara, pero yo me voy a mover acá. Pero en los países en desarrollo, ¿sí? Ya no subdesarrollo, sino en desarrollo, es donde más ha crecido la población. ¿En dónde? Entonces en países como la India, China, bueno, China está entre los países que se está, digamos, volviendo desarrollado, pero digamos que ahí también hay gran parte de la población mundial por su extensión, etc. Pero en donde se da son en países muy pobres, a lo que voy es eso, en países muy, muy pobres. Y los países desarrollados, en donde hay más acceso a la educación, etc., pues es donde ha crecido
constante, se ha mantenido, ha permanecido constante. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Un país como Colombia, que es tan rico en biodiversidad, si seguimos creciendo así, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar más recursos, ¿sí? Más y más y más. El tema está en que no lo estamos haciendo de manera sostenible, ¿sí? Digamos, cuando ya empezamos a hablar de que a todos le estamos diciendo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a todo lo que le estamos poniendo ese apodo sostenible, el tema está que se está volviendo un cliché y no sabemos realmente qué es eso. Entonces, lo que es sostenible digamos, dentro de las reflexiones diarias está lo social, el balance social, ambiental y el económico. El problema está y el punto está en que lo económico siempre ha estado por encima, ¿sí? Y no estamos desligando el crecimiento económico de la degradación ambiental. La línea ha sido muy constante, para arriba, crecemos pero asimismo degradamos. Entonces, ¿qué hacemos para que esto no suceda? Siguiente, por favor. Aquí hay unas fotos de personas, de un señor que está cogiendo llanta, está quemándola, está obteniendo energía y con esto produce panela. Entonces resulta que el señor pues no sabía, él no tenía idea qué es lo que estaba haciendo, pero cuando hablamos de ambiente, y lo pongo ahí, si hablamos de ambiente es que estamos hablando de nosotros, porque de nada sirve un país, digamos un mundo, un planeta verde sin seres humanos. Pues hay que disfrutar de lo que nos está dando el planeta, ¿cierto? Muchos dicen, yo no voy a tener hijos porque es que este planeta se está acabando. Va, pero tampoco, sí, es el extremo, es lo personal pienso, no, hay que, claro, tengamos hijos para que disfruten de un planeta, pues entonces ¿qué sentido tiene el ser humano? ¿No? Entonces, el Señor está hablando está trabajando sin saber que el material particulado y toda la quema de la llanta está entrando a sus pulmones y a sus bronquios y está enfermando, ¿sí? Pero es lo único que tiene, ¿no? Las llantas, es lo único que tiene. ¿Qué hacer para solucionar esto? ¿No? Son las grandes preguntas. El Ministerio de Ambiente, yo me voy a ir yendo como de la parte de mi experiencia personal, conceptual, y también desde mi parte profesional y técnica en el Ministerio de Ambiente. Pues hay normativa frente a esto, hay una normativa y es, oiga, recolecte llantas, tenga planes post-consumo, es obligatorio, hay resoluciones donde le obligan a los productores de llantas tener un plan de recolección de todas las llantas puestas en el mercado. ¿Qué se hace después? Es la pregunta, es otra de las grandes preguntas. Y aquí es donde viene la innovación a, digamos, hacer su magia, y uno dice, bueno, ya estamos haciendo vías, y el Invías ya tiene unos planes para que al menos un porcentaje de las llantas pueda utilizarse para vías. El gránulo de ese caucho, esa mezcla resulta bastante buena y efectiva para el rodamiento. Ahí se puede. ¿Qué más podemos hacer con las llantas? Miremos, hay productores que hacen maletas, el tema es que será suficiente porque la cantidad de llantas que hay, mejor dicho, de una llanta salen cuántos bolsitos de esto. El tema está en qué más vamos a hacer con eso, ¿cierto? Y ese es uno de los grandes retos que tenemos, y las empresas en su innovación, y como inicié la charla, es cuál es mi impacto, ¿cierto? Yo como productor de llantas o productor de cigarrillos, ¿qué es lo que estoy dejando en el ambiente? Dígase sociedad, ¿sí? Hablamos de ambiente no porque hay árboles, montañas, es porque queremos disfrutar de eso. Entonces, bueno, esta es otra imagen, que son plaguicidas dispuestos pues inadecuadamente, inclusive en lugares donde hay acuíferos. Esto se empieza a filtrar, quizás hay algunos cultivos a los lados, vacas, etc. Y todo esto empieza a circular, ¿no? Las sustancias químicas peligrosas, etc. Voy a actualizar, pero más o menos al 2014 teníamos este escenario, y es Suramérica, América Latina y el Caribe,
es esta barra de color salmón, y Europa, la Unión Europea, es esta barra azul, más oscura. Y hay una barrita punteada, digamos, hay una línea punteada, ¿no?, que representa la huella ecológica, es decir, el impacto que se está haciendo sobre ese territorio, cuánto estoy demandando versus la oferta. Por supuesto, América Latina y el Caribe, pues uno dirá, pues estamos bien, pues que somos ricos, millonarios en recursos naturales, ¿sí? Ese es nuestro oro. Pero lo que estamos haciendo es, claro, una huella que inclusive es, si se fijan, es completamente contraria a la Unión Europea. Lo que esto deja ver es que ellos deben buscar recursos en otros lados, ¿sí? ¿Y en cuáles? ¿No? Y ahí la responsabilidad social empieza a formar una, digamos, ya que somos miembros de la OCDE, no sé si supieron esta noticia, desde este año somos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que esto es todo un club. Esto es un club de países en donde tiene unas políticas, etc. Colombia ya forma parte de esto, pero tenemos retos enormes porque se comparan las políticas de Europa con, digamos, de países estandarizados, políticas de qué hacen en medio ambiente, qué hacen, y nos evaluaron. Y tenemos unos retos enormes para nivelarnos con los países OCDE, ¿sí? De los países desarrollados solo está Chile, México y Colombia. El resto todos son países desarrollados. Entonces resulta que las políticas nuestras tienen que ir acorde con nuestra realidad, ¿no? Entonces ahí es donde nacen preguntas como, bueno, ¿y ahora qué quiere decir una minería sostenible? ¿No? Delimitamos páramos, perfecto, pero ya viene el ministro ahorita, ok, pero denos recursos, porque ¿qué hacemos trazando líneas en mapas, pero cómo hacemos para protegerlos? ¿No? Si el gobierno no nos devuelve los recursos que nos ha quitado, y lo dijo textualmente el ministro actual. El Ministerio de Ambiente es de los que menos recursos recibe en este país, e irónicamente somos ricos en recursos naturales. Entonces ahí ya hay una concepción compleja, y si uno empieza a hablar de responsabilidad social, yo creo que en la política pública tiene que estar de base esto. Siguiente, por favor. Ahora estamos en un escenario en donde requerimos planeta y medio para satisfacer nuestras necesidades, y si continuamos así, más o menos al 2050 se requerirá un poco más de 2 planetas. Por supuesto, pues eso es imposible, Entonces, las empresas, ¿cómo están metiéndose para que esto no suceda? Para que seamos un país sostenible, un planeta sostenible. Para eso salieron objetivos de desarrollo sostenible. Ahora también les comento esa parte. Entonces, esto lo muestro solo para que desde el año 2010, que empieza todo el tema de producción y consumo sostenible, pues si hacemos un cambio ahora, podemos llegar solamente a requerir un planeta, ¿sí? Por eso solo si hacemos cambios duros, drásticos, en nuestros hábitos de consumo, como nosotros, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar de ejemplos. Siguiente. Bueno, inicialmente, y esto es otra percepción interesante, y es, uno pregunta a la gente, ¿quién cree usted es el causante de los problemas ambientales en el país? Y lo primero, pues la gente dice, sí, nosotros somos los causantes de los problemas ambientales en el país. Dale la siguiente, por favor. Pero entonces, ¿quién cree usted es el responsable de solucionar los problemas ambientales en el país? Y ahí la percepción cambia y dice el gobierno, ¿cierto? Entonces nosotros como somos parte de la solución, porque no nos consideramos parte de la solución, para eso está el Ministerio de Ambiente, o eso es allá las industrias que tienen que hacer los cambios, yo que tengo que ver ahí, ¿no? Y eso no es así. Nosotros tenemos todo, desde nuestro ejercicio profesional hasta nuestro ejercicio personal, todo el poder para decidir qué consumo y qué no consumo y cómo lo hago y a quién
y a quién no, ¿sí? Ejemplos se han visto montones, pero los ejemplos ahorita los vemos. El siguiente. ¿Sabe usted qué es consumo sostenible? Si yo pregunto ahorita, ¿sabe usted qué es consumo sostenible? Me dirían, sí, sí sé, no sé. ¿Sé? Levante la mano, no sé. Nadie. Ok. Pues sí, básicamente la gente dice, no tengo idea, no tengo ni idea de qué es eso, consumo sostenible. Y entonces fíjense que arranco por el otro lado de la moneda. Es decir, queríamos hablar de empresa en este momento, pero nosotros tenemos un poder importantísimo para que las empresas empiecen a cambiar también los patrones de producción. Siguiente. Siguiente. Bueno, sí, no, sencillamente esto explicaba y es, bueno, los criterios con los que usted compra un producto que no dañe el medio ambiente es lo que menos le va a interesar a usted. El precio, la marca, la calidad, el color, los ingredientes, todo eso. Y que no haya medio ambiente, pregúntese. Que le aporte a la sociedad, pregúntese, ¿sí? Porque es que si yo les digo la cantidad de productos que hay puestos hoy en el mercado y que tienen un fondo, o sea, una base social muy importante, pero que usted le diga que eso vale más, se lo compra, porque pues, es que el tema del bolsillo es muy importante y la canasta familiar está más cara, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer y cómo el productor no le tenga que trasladar a usted ese precio adicional de proteger el ambiente? Porque es que se dice que de cada dólar producido en el mundo, 0.4 de ese dólar se va a contaminación, a degradación ambiental. Es decir, que eso me debió costar a mí 1.4 para yo poder mitigar, compensar, prevenir, etcétera, etcétera, los problemas ambientales. Por eso ustedes veían ahí que necesitamos más de un planeta, 2 planetas y pico, es por eso. Y eso se llaman externalidades negativas, lo que uno no ve en el precio del mercado. Siguiente, por favor. Entonces, esto lo resume, el modelo actual de crecimiento es, tenemos una idea de crecimiento económico, ¿no? Y para nosotros lo que nos mide, ¿qué es lo que mide el crecimiento económico de un país? Capacidad de adquisición. Capacidad de adquisición, ¿cierto? Entonces nosotros siempre estamos hablando del PIB, y del PIB, y del PIB, ¿no? Y el PIB mide, por ejemplo, qué tan sana está la gente, qué tan feliz está la gente, cuánto bosque, páramo se tiene en un país. Esto no lo mide, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a ver que nuestros indicadores globales están dados muy sobre de esa triada social, ambiental, económico, sobre la parte ambiental, económica y no ambiental, ¿sí? Tiene que haber un cambio muy fuerte, como les digo, en el pensamiento y en los próximos dirigentes, presidentes, las cabezas de los países. Es muy difícil, ¿no? Porque el PIB siempre va a ser es cuánto vendo, cuánto produzco, y la gente cuánto puede consumir. Entonces, cuando hay un aumento en la demanda, hay un aumento en la producción, hay un aumento en la riqueza, pero como les decía, esto va acompañado de, lamentablemente, un aumento en el consumo de recursos, sobreexplotación de recursos naturales, contaminación ambiental. Por ejemplo, bueno, el fracking es un tema, ¿no? Es un tema difícil ahorita, es un tema porque en muchos países está prohibido, en Colombia sí lo quieren. Pues estoy sí, aquí me siento impedido, pero pues lo que tengo para hablar después, sí, mucho, pero sí, definitivamente es complicado. Siguiente, por favor. Entonces, para esto, el Ministerio de Ambiente, yo trabajé, aquí fue donde yo entré a trabajar en el Ministerio de Ambiente, en la formulación de la Política Nacional de Producción y Consumo, y es cómo damos esa mirada, porque usted, el productor, usted le dice, vea, por favor no contamine, lo vamos a sancionar, a multar, sellamos, etcétera, etcétera, pero eso va a estar sucediendo constantemente, ¿sí?
y les voy a pintar un mundo ideal. Y ya van a saber por qué será un mundo ideal, pero el oro, no el oro, ¿para qué se usa el oro en el mundo? Para adornar, para embellecer, Para embellecer muchas veces. Mostrar riquezas, un tema en el Chocó es un tema fuerte, ¿no? Poder, joyas, pero también lo compran los bancos, digamos, claro, pero Perfiles de las casas. para el billete, ¿no? Uruguay. Pero entonces, ¿por qué está el problema? Mejor dicho, todo aquí, ¿cuántos tenemos oro en este momento y cuánto oro tenemos? No mucho, pienso yo, porque no sé, creo que se estaba perdiendo un poco la... Pero, no sé que me saque el Rolex el señor allá, pero de hecho, pienso, y no sé si está en lo no correcto, pero la cantidad de oro y la problemática que tiene Colombia, digamos, a raíz de la extracción de oro ilegal, es muy fuerte, ¿sí? Hay alguien que está consumiendo eso. ¿Y quién está consumiendo eso? Entonces el problema está, y en reuniones con el Ministerio de Defensa, porque yo trabajo esta política, yo tengo esa visión, yo digo, como les digo, yo voy del otro lado de la moneda, de la producción, y el Ministerio de Defensa, ellos van, bombardean, ¡pum!, y sacan maquinaria, y a los 7 días ya hay más maquinaria ahí, y así se la puede pasar todo el tiempo, en un tira y dame y ya está. Entonces, si nosotros nos vamos un poco más, les digo, esto no, obviamente esto no es así de fácil, pero si uno se va al consumo, piensa usted quién está consumiendo, en dónde se está legalizando el oro, ¿sí? Hay oro ilegal y hay oro legal. Ya vieron ustedes la película Diamante de Sangre, ¿no? Es un ejemplo en donde fue un boom mundial, como así que hay gente que está sufriendo por los diamantes, etcétera, etcétera, e hicieron todo un esquema para mirar la trazabilidad de los diamantes. Funcione o no funcione, pero ya hay avances en eso. ¿Puede pasar algo similar acá quizás? No lo sé, pero sí puede permitir identificar los diferentes actores. El estudio de Garay identifica quiénes son los compradores legales y ilegales de oro, que está publicado desde el 2017. Ya está esa información. Esa es una información avalada internacionalmente. Y entonces, exactamente. Entonces, ¿qué está haciendo para eso? Porque la problemática es, y ahora el siguiente ejemplo es la cocaína, ¿sí? Acá va a haber deforestación si se siguen metiéndose la cocaína por la nariz en Estados Unidos y en los diferentes países, ¿sí? El tema está en que, ¿será que ese consumidor final sabe eso? ¿Realmente sabe la trazabilidad de todo eso y que está destruyendo bosques? No tiene idea. Entonces, el tema está en que pues, el presidente Donald Trump está diciendo, no sé, pero eche glifosato allá, ¿no? Usted riega ya y embadurne a todos los campesinos allá de glifosato. ¿Y qué salvajada es esa? ¿Qué responsabilidad tiene ese gobierno allá en decir eso? Y no más bien trabajar desde ese consumo, el consumo de la cocaína. Ya, sencillo, y así uno ve el impacto en el otro lado. Son ejemplos, digamos, extremos, pero que vemos la problemática diariamente, pero también lo podemos ver en nuestro consumo diario de bienes y servicios, ¿sí? Ahora, para aterrizarlos a cada uno de ustedes, piensa usted qué está consumiendo y qué no, a quién está comprando, cómo lo está haciendo, etc. Entonces, en resumidas cuentas, esa es la política de producción y consumo sostenible. A la siguiente, por favor. En donde empezamos a ver otro concepto que se llama el ciclo de vida, el análisis de ciclo de vida de un producto, o bien un servicio. Entonces empezamos a ver desde la extracción. Yo necesité extraer algún material para, digamos, donde estamos sentados, en madera, para construir un edificio en madera, tuvo que extraerse, ¿cierto? Pero si yo digo, bueno, es que esta mesa, digamos que no es de madera, sino que puede ser de madera plástica, yo no tuve que extraer talar árboles, ¿sí? Pero ahora estamos con una experta en donde nos va a explicar
todo el tema de madera, yo me voy a meter mucho allí, pero porque es que, digamos que también hay un tabú en eso, hay un tabú sobre el consumo de bosque, que también se puede hacer, así como consumimos lechuga, y esto me lo dijo literalmente aquí mi colega, es que nosotros sembramos lechuga, sembramos hortalizas, etc., consumimos eso, igual puede pasar en madera. Sí, ¿Me corriges? sembramos algo. Entonces, para también los tabús, ¿no? Procesamiento, hay una producción, hay una distribución, hay un uso, mantenimiento y mejoras, y hay unos residuos, y para esto tuvo que haber pasado por un ecodiseño, ¿sí? Entonces, la innovación en esto es muy importante, porque lo que estábamos produciendo constantemente es lo que nos ha estado acabando constantemente, ¿sí? Y ya lo vemos en un ejemplo. ¿Quién me dice por favor un ejemplo en Bogotá de contaminación? Río Bogotá. ¿Y por qué se da el río Bogotá? ¿Por qué contamina el río? Porque precisamente es una fuente por donde llegan todos los desechos, bacterias, qué sé yo. Hoy curtiembres por un lado. Los Hoy curtiembres, perfecto. Ese tema es difícil porque hay una industria allí, pero hay un consumidor también de esto, ¿cierto? Entonces, si uno compra una chaqueta de cuero, pues pregúntese si viene por allá de una curtiembre y sepa que está contaminada. Ténganlo claro. Si no, entonces no compre, ¿sí? Pero eso es difícil, porque es que uno no puede tampoco cerrar los negocios y, digamos, el sustento de familias que llevan haciendo eso. Entonces la contamina, pero tienen que cumplir con los vertimientos, etc. Sencillamente se cierra, se multa, ya está, y hágalo bien, ¿cierto? Eso no es tan fácil, pero a lo que voy es, mire usted qué es lo que está consumiendo y cómo se está contaminando el río Bogotá. Otra situación, o bueno, no, los ejemplos ahorita. Hay todo un contexto de la política, un contexto internacional, pero se los resumo en lo siguiente, y es, en la cumbre, hubo una cumbre de desarrollo sostenible en Río, en el año 92, y ahí dijeron, bueno, hay que trabajar en esto, en desarrollo sostenible. De ahí sale, bueno, inclusive desde Brundtland en el 87, pero en el 92 se sentaron unas bases fuertes sobre desarrollo sostenible. Y más adelante, en otros procesos, en el año 2003, en el proceso de Marrakech, se empezó a hablar sobre, y en la cumbre de Johannesburgo, sobre patrones de producción y consumo, como un instrumento importantísimo para el desarrollo sostenible. Si no hay cambios en el patrón de producción y consumo del mundo, no va a haber desarrollo sostenible. Esa es la del río que Estados Unidos se retira, ¿no? Bueno, no, eso fue luego, eso fue ahorita en el acuerdo de París, todo un tema, sí, eso es más reciente. Pero sí, en Río más 20, que fueron 20 años después, volvió y se sacó todo un documento que se llama El futuro que queremos, un documento en donde, digamos, invita a los países a trabajar más fuerte en modificar patrones de producción y consumo sostenible. Y en particular, esto no está, se lo muestro más adelante, pero en particular participé en la propuesta de Colombia del objetivo 12 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que habla sobre producción y consumo sostenible, que eso de hecho es algo que no mucha gente lo sabe. Colombia fue el que propuso muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, con Paola Caballero en la Cancillería, en Nueva York, ¿sí? Eso no lo sabe mucha gente, pero fue Colombia. Entonces resulta que nosotros propusimos el 12, que habla sobre estos temas de producción y consumo sostenible. Y bueno, teníamos en su momento, pues en los planes nacionales de desarrollo se ha tocado el tema textualmente, patrones de producción y consumo sostenible. Se trabaja también muy fuerte, que también si tengo tiempo se los muestro, sobre compra pública sostenible. Bueno, diferentes elementos en los planes nacionales de desarrollo. Y pues por supuesto nuestra constitución política es nuestro soporte, porque desde... ¿Llevo 20 minutos? Te quedan 20 minutos. Gracias. Sí. Gracias. Resulta que... Bueno, he hablado muchísimo. El tema está en que en la constitución es muy claro
que tenemos unos derechos, pero se nos olvida mucho que tenemos unos deberes, y a las empresas se les olvida que tienen deberes para la protección de los recursos naturales y conservación. Entonces, esto creo que nos hace falta estudiarlo más a fondo en las empresas. Hay un artículo particular que habla de lo que yo les decía, de la función social de una empresa, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, este es otro marco legal donde estamos en la OCDE, de han salido diferentes COMPES, Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo que viene. Pues el reto está en cómo nosotros podemos continuar para que el país tenga metas, y de hecho ya las tiene, porque hay COMPES para crecimiento verde, hay COMPES para objetivos de desarrollo sostenible, para el cumplimiento de todo esto. Entonces el país tiene al 2030 unas tareas en esto. Las empresas ya han estado llamando, ya han estado, por ejemplo, en la finalización de la misión de crecimiento verde en Colombia, estaban bancos, estaban empresas de todos los sectores, viendo qué es lo que se está planteando en materia de crecimiento verde. Y eso ha sido un gran insumo para ellas, para saber cuáles son las metas nacionales, porque ellos no pueden estar trabajando sin un norte, ¿sí? Y aquí es donde yo pienso que el modelo actual de las empresas es muy reactivo, ¿sí? Cuando uno se plantea en un escenario presente e interno, es el escenario actual de la mayoría de las empresas, y es que no me sancionen, que no me cierren, que no me multen, cómo hago para cumplir la normatividad, y eventualmente poder aprovechar algunos subproductos como residuos y quizás venderlos o quizás transformarlos e integrarlos dentro de sus propios procesos, y ahí se queda. El problema está en que la responsabilidad social empresarial, vista desde una visión completamente básica y primitiva, es la filantropía. Que no diga que no exista, no, que exista, por supuesto, siempre es bueno, pero que la responsabilidad social de una empresa, como les digo, nazca con una visión externa de la empresa y proyectada a un futuro. Es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos están planteando metas al 2030. ¿Y yo cómo estoy haciendo para que dentro de mi terreno, o donde yo estoy trabajando con mis grupos de interés, pueda aportar a eso y pueda superar, por ejemplo, la pobreza? Y ya vemos en Sopó, es el único municipio donde no hay pobreza de Colombia. En parte, no sé si sabían eso y que habrían eso, porque en parte las empresas que están ahí tienen unos compromisos, y usted le pregunta, Alpina por ejemplo, y usted le pregunta a los trabajadores, y métanse en YouTube y vean Alpina Responsabilidad Social o informes de sostenibilidad, ¿no? Y métanse a ver los informes de sostenibilidad de estas empresas, y han evolucionado. Al inicio no tenían ni idea de qué mostrar, unas ni siquiera hacían sus informes porque eran documentos que no le agregaban mucho valor, pero cuando fueron entendiendo esto y fueron comprendiendo indicadores internacionales como el Global Reporting Initiative, en donde usted le dice, vea, si usted quiere reportarle a la comunidad, guíese por esto, esto y esto, y empieza a trabajar y mira internamente esos indicadores. Y ahí es donde empieza uno a ganar muchísimo terreno, teniendo, digamos, felices a sus trabajadores, en donde ya sus trabajadores no son tenidos en cuenta como unos, digamos, como un bien más, como una máquina que se prende a las 8 y se apaga a las 5, sino como alguien que tiene familia, que tiene una vida, etcétera, etcétera, tiene unas necesidades, y empieza a preguntarle a cada una de las personas cuáles son sus necesidades. Y téngalo contento, y verá que así empieza a ganar, a trabajar más feliz, más contento. Internacionalmente esto está más que estudiado, pero acá lamentablemente muchas de las empresas ven a las personas como alguien que entra, se va y ya está, y no lo tienen como un recurso realmente muy importante. Entonces, dale la siguiente, por favor. La OCDE,
marco internacional 10 IFP, en Río +20 se adopta este marco decenal sobre producción y consumo sostenible. Dale la siguiente, por favor. Entonces, aquí en la política tenemos 3 objetivos específicos. El primero es una masa crítica de empresas, generar una masa crítica de empresas que posicionen buenas prácticas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Han comprado alguna vez, me imagino que sí, una lata de atún en su vida? ¿Han visto en esa lata de atún una ecoetiqueta? Hay una ecoetiqueta ahí. Cuando vuelvan a un supermercado, acuérdense de mirar y revisen si existe una ecoetiqueta con un delfín pintadito ahí. ¿Sí? ¿Este delfín qué quiere decir? No, si me estoy comiendo una tortilla que ver el delfín aquí con esto. ¿Alguna idea? ¿Pertenecen a los delfines rosados? Bueno, no rosados, digamos delfines que están en el mar. Pero ¿cómo? Porque es que la pesca que se estaba haciendo inicialmente se estaba arrastrando con delfines, tortugas y otras especies. Cuando activistas ambientales se pararon y dijeron un momento, porque aquí están acabando con estas especies, pues alguien tuvo una idea innovadora de decir, yo me voy a cranear una red, una malla, con esta forma, también pueden buscarlo, y de tal manera que si cae algún delfín por ahí, hay buzos especiales Para rescatar. rescatándolos, quitando, removiendo, ¿sí? Y no afecta a los delfines, y esto es algo certificado, esto lo certifica una tercera parte. Cuando a alguien se le ocurrió esto y puso su sello, pues fue tanta el beneficio que obtuvo del reconocimiento de nosotros los consumidores, que la competencia enseguida quiso tener este mismo sello, y la competencia y la competencia, así que, digamos, en este momento la mayoría de las marcas de atún tienen ese sello, ¿sí? Y así existe para muchos productos, El tema está en que vieron esto como algo, como una oportunidad, porque el tema de la sostenibilidad es también yo cómo empiezo a generar valor económico y valor para la comunidad, ¿sí? Y el caso puntual en Colombia, el restaurante es como Wok, en donde ustedes ven un restaurante y tal, me ofrecen estos productos, pero se ha preguntado usted qué hay detrás de ese restaurante, de ese plato que usted se está comiendo ahí, de dónde vendrá ese pescado. Entonces, cuando usted dice en la carta yo quiero este pescado y usted le dice no, es que ese no tenemos, usted tiene dos opciones: levantarse e irse y no volver nunca a ese restaurante. Dos, preguntar por qué. Y cuando usted pregunta por qué, le dicen vea, porque es que el pescado que usted se come acá no tiene ni 48 horas de haberlo sacado de allá del Pacífico de manera sostenible, con esta tecnología por las comunidades de Bahía Solar, etcétera, etcétera, donde le estamos pagando 10 veces lo que antes le estaban pagando, es decir, 25.000 pesos el kilo, y antes le estaban pagando 2.500, ¿sí? Y cuando usted está pagando ese plato, usted ve que es más o menos un 13% menor al costo de la competencia. ¿Cómo puede ser esto posible? El trabajo con la comunidad. Cuando usted hace su análisis financiero, su PIG, y empieza a mirar, oiga, a mí me está saliendo muy costoso traerlo, importarlo. Sí, por ejemplo, la leche de coco, toda la importaban ahorita, toda la están produciendo en el valle, tuvieron que moverse hacia el valle, pero fue un día que le preguntaron a un señor, oiga, ¿usted qué está rayando ese coco ahí? ¿Qué lo vende o qué? ¿Cómo hace? No, para las panaderías. Las panaderías no le pagaban nada. ¿Usted podría producir leche de coco? Sí, claro. Y empecemos, y es actualmente él, su familia, la comunidad y un poco de gente son los actuales proveedores de la leche de coco para ellos. Le están generando crecimiento y no están, importándolo todo. Entonces el consumo local es algo supremamente importante y que genera mucho valor, ¿sí? Y cuando uno hace ese balance y al final resulta que están ganándole 2 veces 2x lo que estaban ganando con su negocio inicial, pues es un negocio bastante bueno.
Y también pregúntese por qué no están en otras ciudades del país, porque ellos dicen, yo crezco si crezco con mi comunidad y con mi estrategia de mercado y de negocio, y mi negocio es con la comunidad, no tiene ni un solo contrato firmado con ellos, pero la palabra vale mucho más, ¿sí? Y cuando usted tiene en mente y cuando va a crear una empresa, no es solo la plata, sino es yo cómo empiezo a generar un valor en todo lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y en principio esa sería un poco la responsabilidad social que puede tener una empresa. Entonces, así se empiezan a generar masas críticas de empresas que posicionan las buenas prácticas. Y empezamos a generar una cultura de producción y consumo sostenible. Ustedes ya vieron el impuesto a las bolsas. Saben de ese impuesto, ¿no? Que cuando usted va a comprar y tal, le están cobrando una bolsa. ¿Sabe cuánto le cobran? ¿De cuánto vale una bolsa? 50 pesos. Eso varía. 30 pesos. 20 pesos. 30 pesos 200 está pero los que quieren cobrarle ya más. Sí. Pero es una bolsa buena, es una bolsa de calidad. Pero bueno, pero fíjense ustedes que se redujo en 35% el consumo de bolsas a raíz de eso. Pero honestamente, yo les digo, 30 pesos, ¿a usted le duele? No. El tema está en que aquí hay otras fuerzas que le están motivándole a usted a no consumir esa bolsa. Uno, el simple hecho que usted le pregunten, ¿quiere o no quiere bolsa? Ese hecho es importante. Porque, ahora me voy al lado del pitillo, digamos al ejemplo del pitillo, no hay ninguna regulación frente al pitillo. Pero ustedes ya están viendo que el pitillo también está dejando de consumirse. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la arquitectura de decisión. Y la arquitectura de decisión es, a ustedes nadie les dijo, siéntense así, pero el salón ya estaba de tal forma que ustedes sencillamente llegaban y se sentaban, pero perfectamente podían usted coger su silla y ponerla de lado y mirar esto como se ve, pero sencillamente alguien hizo la arquitectura de esto para que todos estuviéramos acá, en esta manera. Lo mismo sucede con el pitillo. Si yo les paso esto con un pitillo en medio, usted no tiene más opción que tomárselo con un pitillo, o quitar el pitillo, pero el caso es que ya está consumiendo el pitillo. Pero si por defecto yo en cambio yo no le doy pitillo, pues usted no va a tener necesidad de un pitillo, ya está. Ese sencillo hecho, digamos, restaurantes tienen 4 meses de stock de pitillos solamente por no ofrecerle uno el pitillo, sino por el contrario, no ofrecerlo, y si usted necesita el pitillo, pues lo pide y ya está. Entonces hay otras fuerzas que inducen a que usted tenga una cultura de producción y consumo sostenible. Entonces el de la bolsa es muy interesante porque no necesariamente 30 pesos pues a usted le cuesta mucho. Usted puede decir, ¿cuánto vale 30? Bueno, cóbreme 3, o lo que quiera, son 100 pesos. Pero el hecho de que usted le estén preguntando y que haya también campañas de sensibilización o digamos el voz a voz, como vea, es que queremos reducir la bolsa, usted empieza y se generan puntos de quiebre, ¿sí? Como ahí ya se generó un clic y ya sencillamente eso va a suceder en que vamos a consumir cada vez menos bolsas plásticas. Entonces, bueno, ya para ir a finalizar, por último, el marco institucional, pues es muy importante la normativa que tengamos nosotros en materia y para que las empresas puedan tener todo su esquema de producción sostenible, etcétera, etcétera. Dale al siguiente. Tenemos unas metas de la política y con esto cierro, y es cómo influimos nosotros como consumidores frente a un sector productivo. Entonces, como consumidor usted empieza a cambiar comportamientos, a diferenciar productos de cómo, dónde, quién lo fabrica, empieza a manejar sus residuos, empieza pues, a hacer todo el tema de separación, reciclaje, empieza a adquirir una conciencia de su entorno y su responsabilidad con el ambiente. Pues este mensaje lo recibe el sector productivo, porque es que lo que a usted le venden es lo que usted está pidiendo, ¿sí? Entonces, y así es la dinámica. Entonces, si usted sigue consumiendo eso, pues van a seguir produciendo eso. Si usted empezó a cambiar su comportamiento,
El sector productivo está en proceso continuo de cambio, innovando tecnológicamente, mejora sus prácticas de producción, mejora su desempeño ambiental y reacciona a las necesidades del consumidor. Y por otro lado está la institucionalidad, es decir, el Estado, digamos, las instituciones, fortaleciendo nuestra capacidad de comprensión de esto, generando políticas, estableciendo regulación, promoviendo los cambios, mejorando la calidad de vida, incentivando, etcétera, protegiendo el medio ambiente y generando desarrollo. Y por último, entonces, pues quería cerrar con un concepto, y no sé si me ayudas ahí, Lilian, discúlpame. Dale el siguiente, te doy mucha información. Bastante. No, hasta donde salga algo de costos directos e indirectos, más estamos cerca. Ahí. Muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, ya para cerrar con este concepto, nosotros en la política pública y las empresas también tienen que empezar a mirar esto, porque es que generalmente los costos son los costos asociados al mercado y paran de contar. Pero recuerden que, digamos, ese dicho de lo barato sale caro. Usted compra un par de zapatos baratos, al poco tiempo se tiene que comprar otros. Para usted eso es eficiente, eso no es eficiente. Para usted, ¿qué es eficiente? Invertir un poco más. Entonces el costo, ahí ya no está siendo, el costo de adquisición está siendo lo único que usted está teniendo en cuenta. Al comprar un vehículo, ¿qué se fija? Digamos, al comprar un vehículo, digamos, el precio, la marca, etcétera, pero ahora usted está fijándose en que consuma menos combustible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto se le va a un costo de operación, quizás costos de mantenimiento si es una mala marca, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es lo que nosotros como consumidores estamos teniendo en cuenta o deberíamos tener en cuenta. Pero hay unos costos indirectos y es aquí el tema sensible, ¿sí? Porque la plata se ve, va y viene, pero ¿a quién le está costando que sigamos contaminando el aire en Bogotá? Claro, todos. A nuestra salud, digamos, ¿cierto? Salud, y a todos nos está sacando impuestos para que podamos pagar salud. Entonces, bueno, dale la siguiente, por favor, Lilian. Costos directos, ya lo hablé. Entonces la siguiente sería los costos indirectos. ¿Cómo se monetiza eso? ¿Sí? Y cuando uno empieza a tener unos criterios de sostenibilidad, unos criterios ambientales y sociales en nuestra decisión de compra, tienen que ir acompañados de esto. Y es, ok, este bus a diésel me sale muy barato, pues lo compro. Pues si yo tengo que estar haciéndole mantenimiento, eso no es eficiente. Y si estoy contaminando, eso es peor de eficiente porque está dañando la salud de las personas y se traducen en externalidades negativas, ¿no? Como son los costos a la salud. Y así mismo uno puede empezar a mirar y es, yo qué tanto trabajo estoy generando a través de un aprovechamiento de residuos, por ejemplo, ¿sí? Si yo hago X producto y yo sé que eso se puede reciclar, recuperar, yo sé que ahí hay una línea directa para el aprovechamiento y puedo generar empleo. Eso cuánto le vale, y es una externalidad positiva, y ahí es donde las empresas tienen que empezar a mirar cuáles son sus externalidades positivas frente al ambiente. Entonces, ahí dejo, mil gracias por su atención. Sé que estuvo un poco largo, pero muy amables. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Lilian Rocío Mondragón, soy de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente. ¿Por qué bosques en un seminario de responsabilidad social? Porque el tema es madera. Entonces vamos a empezar a hablar y vamos a enfocarnos. Pero para hacer un aporte dentro de lo que estaba hablándoles Ricardo de los temas de responsabilidad y también de acuerdo al tema de bosques, nosotros tenemos ahora unos acuerdos de cero deforestación con los sectores de mayor que afectan el tema de deforestación, que es lo que nosotros denominamos motores. Dentro de esos acuerdos de cero deforestación tenemos uno con el sector ganado, donde nosotros le estamos colocando una ecoetiqueta a una carne que nos está garantizando que viene de áreas que no fueron objeto de deforestación para tener ganado. Esa carne solamente hay en supermercados hasta ahora, hasta tenemos los primeros pilotos, que es en éxito, no sé enorme cuál es, que estamos impulsando para esa responsabilidad social de que la mayoría del ganado que está en los parques, dañando los parques, deforestando,
nosotros somos los que estamos incentivando el que esas vacas estén allá, porque nosotros consumimos el ganado. Entonces la responsabilidad también empieza desde la casa. También desde el tema de responsabilidad, nosotros hablamos de cuántos de ustedes acá tienen objetos de madera en la casa. Todos. Y algún día alguno de ustedes ha preguntado cuando ha ido a la ebanistería, a la carpintería, al almacén de muebles, al home center, por favor me muestra el permiso de aprovechamiento por el cual usted tiene esa madera acá. Eso es responsabilidad. Responsabilidad ambiental que también se traduce a responsabilidad social de los dueños de los bosques, de las comunidades que están dentro de los bosques. Nosotros somos un país de vocación forestal. Y nosotros como país de educación forestal nos hemos ubicado que es un sector que nosotros tenemos que aportar desde la casa. La responsabilidad de cuando nosotros nos colocan en una cuna de madera, nuestra casa está rodeada de madera, o sea, vivimos dentro de un bosque, la sala, el comedor, siempre vamos a tener objetos, pero nosotros no lo asumimos. Cuando morimos finalmente, ¿en dónde quedamos? En una caja de madera. Toda la vida estamos alrededor y enfocados en torno al bosque, pero no, sí, desarranquemos. Voy a mostrarle cómo la cadena forestal en Colombia, cómo está enfocada, cómo nosotros lo tenemos en la realidad, qué instrumentos tenemos para hacer la trazabilidad, y luego sí vemos el tema de consumo final. Pero tenemos que tener en cuenta dos criterios, que nosotros tenemos compra y consumo de madera, legal, que es lo que nosotros como Ministerio de Ambiente y otras entidades del Estado estamos promocionando, pero para que sea una política pública seria de consumo del Estado. Bueno, de compra al Estado. Entonces, consumo es lo que nosotros tenemos como ciudadanos del común, el mueble, la cama, la silla, mecedora, eso es el consumo para nuestro uso. Y compra son las compras que hace el Estado. Entonces ahí entramos a todas las compras que hace el Estado, son muchísimas. Acuérdense todo el despliegue de vivienda de BIS y no BIS que tuvimos aquí en el país. Y ahí es donde nosotros vemos la irresponsabilidad de nosotros como Estado en cuanto a responsabilidad ambiental. Nosotros hicimos un estudio con el Ministerio de Ambiente para establecer de dónde venía la madera que estamos utilizando nosotros en nuestros grandes proyectos de inversión. Y como todo es por menor cuantía y licitación, pues la gran sorpresa es que no pudimos establecer de dónde venía la madera que utilizaron muchos de los proyectos que nosotros como Estado financiamos. Entonces, a partir de eso, nosotros como Ministerio de Ambiente empezamos a trabajar en unas líneas, entre esas trabajo un COMPES del 1939 de construcción sostenible que salió este año, donde nosotros insertamos el criterio de que si usted va a hacer una construcción, tiene que mínimo preguntar dónde viene la madera. Si usted va a licitar en el país, dónde viene la madera, lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a mirar cómo se representa la cadena forestal y qué alternativa le hemos dado nosotros como Estado a las personas que están en el bosque. Entonces nosotros el bosque empieza por un aprovechamiento donde nosotros le exigimos como autoridad ambiental de la jurisdicción, eso no lo hace el Ministerio de Ambiente, que tiene que presentar un inventario forestal. ¿Cuál es el inventario forestal? Saber qué hay, qué nos oferta el bosque para nosotros poder otorgar el aprovechamiento. Dentro de los mitos de lo que también decía Ricardo, es que hemos satanizado el bosque. Y le mandan un correo electrónico y dice, por favor, no imprima. Eso es falso. Afortunadamente, nuestro papel que tenemos aquí en Colombia, volvemos al tema de etiquetas, tenemos papelería que es certificada, que garantiza que cumple criterios ambientales, sociales y económicos. Entonces nosotros cada vez que compramos esa madera estamos apoyando una empresa legal que tiene responsabilidad social, que cumple criterios económicos, o sea, nos paga impuestos, nos sirve para nuestras escuelas, hospitales, vías y demás, y también estamos aportando a la parte ambiental. Un ejemplo es una de las grandes empresas que tenemos en Murphy, Capa Colombia, que es una empresa, allá la persona que llega a trabajar nunca se va. Primero se pensiona y luego se va. Y si ustedes han tenido de pronto la oportunidad de conocer las plantaciones o la empresa o leer algo sobre ellos, es la calidad de vida que le dan a los empleados. Es de destacar la calidad, la seguridad industrial, como todo el trabajo que ellos tienen en el entorno. Cuando
compramos papel, imprimimos, estamos incentivando la industria legal. Porque nosotros en Colombia no tenemos plantas procesadoras de papel que sean de origen de bosque, son de plantación. Entonces esos para otros países les puede aplicar, pero para nosotros cuando compramos papel nacional estamos incentivando la economía forestal del país. Entonces la balanza se ve reflejada negativa cuando nosotros sacamos esos mitos por desconocimiento. Es falso que no podamos imprimir y que estamos matando los bosques, no. Pero cuando compramos ganado, que viene el Caquetá, que todo el ganado del Caquetá Guaviare se consume en Bogotá. El ganado, me podría decir que el 80% que viene de allá es ganado que viene de áreas deforestadas y de parques nacionales. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos un inventario forestal que le pedimos a la persona para saber quién nos está ofertando el bosque. La autoridad ambiental le debe dar al usuario una autorización o un permiso para que haga el aprovechamiento de este bosque de forma sostenible. ¿Qué es sostenible? No va a ser una tala rasa, no va a eliminar el componente, sino solamente va a ser una extracción selectiva de unas especies que le van a permisionar y se compromete a unos temas ambientales. Nosotros ahí en esa parte del bosque pues tenemos un reconocimiento, que es algo que estamos implementando, que está muy ligado como al tema de responsabilidad, que vamos a ver más adelante, de responsabilidad social del dueño del bosque. ¿Cómo yo le reconozco a la persona que no hizo tal raza para sembrar vacas, sino que está cuidando el bosque? Más de cobrarle tasa de aprovechamiento forestal, que se la cobran, le cobramos en la expedición de salvoconducto, le cobramos impuestos, le cargamos todo al dueño del bosque, pero no le tenemos garantías. ¿Qué es el segundo eslabón que nosotros tenemos dentro de la cadena forestal? O sea, usted es el dueño, pero por eso usted va a hacer tiene que hacer aprovechamiento. ¿Qué es aprovechamiento? No solo usted tener el bosque, sino que tiene que talarlo o transformarlo para poderlo comercializar. Nuestro país de vocación forestal, la mayoría de los bosques, ¿dónde están ubicados? En las áreas más vulnerables, en el Pacífico y en la Amazonía, pero nadie se lo reconoce. Como son comunidades tan vulnerables y de bajos recursos, ¿qué nos pasa? La realidad del país es que nosotros tenemos muchos intermediarios, suena curioso, pero ellos le entregan el mercado fiado a la gente allá y les pagan con mercado de trabajo en las comunidades que tenemos en Caucán, Timbiquí, en Guapi, donde la calidad de vida y la pobreza es muy alta. La gente vive del bosque, pero con muchos intermediarios. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de Ambiente? Eliminar esa cadena de intermediarios con unos instrumentos que tenemos. ¿Cuál es el otro tercer eslabón que sí, que es el transporte? El transporte en nuestro país se da de tres formas: marítimo, fluvial y terrestre. Entonces ahí nosotros expedimos algo que se llama los salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especímenes, que es como la cédula de los especímenes, o sea, para la madera, que se deben de movilizar. Si yo no hice el primer paso, que fue el bosque, saqué el permiso de aprovechamiento forestal, a mí no me entregan salvoconducto único, que es como nuestra carta de presentación, nuestra cédula para podernos movilizar en el territorio nacional como madera. En el transporte llego yo a un centro que se llama Transformación, que es la carpintería, la ebanistería que tenemos nosotros aquí en los centros urbanos. Ese salvoconducto llega a ese depósito y en ese depósito, desafortunadamente, el gran blanqueamiento de madera es allá, porque la madera llega allá y mucha es legalizada. Y por último tenemos algo que es el consumidor, donde entramos todos nosotros, empresas, personas naturales o como Estado. ¿Y qué le exigimos nosotros al consumidor? ¿Qué hacemos nosotros como consumidores? Vamos a Concenter, la mayoría de la madera que está allá es importada de Chile, o sea que Concenter no aporta la balanza nacional de producción, porque la mayoría de la madera que ellos traen es importada de Chile. Entonces no nos va a dejar la misma balanza el PIB, lo que hablaba Ricardo. Nuestro PIB es negativo. Chile el año pasado aumentó el 78% el PIB nacional en cuanto a aprovechamiento forestal. Nosotros aumentamos al 0.5, algo así, en 2 años, 3 años, porque seguimos manejando nuestro registro y no posesionamos el sector en el país. Para posesionarlo, nosotros, un paréntesis adicional, estamos construyendo un COMPES con el DNP
que se llama de control de la deforestación y gestión integral de los bosques, donde lo que estamos buscando es articular 36 entidades del Estado en pro del tema de los bosques y posesionarlo e incluirlo en las agendas de todas las entidades que de una u otra forma tienen incidencia en el tema de bosques. Esperamos entregar dentro de las metas de los 100 días de gobierno que tiene el presidente Duque. Estamos en negociaciones con las entidades, pero es una meta de gobierno que tenemos a los 100 días, esperamos por lo menos entregar en estos 100 días el PAS y terminar la negociación con las entidades. Entonces, en la última eslabón, que somos nosotros los consumidores, tenemos la guía de compra y consumo de madera responsable, que es lo que les vamos a contar rápidamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es madera legal? Porque les he hablado de madera legal. Entonces les puedo contar, nosotros hablábamos de madera legal en Colombia, pero no sabíamos qué era madera legal para Colombia. Entonces nosotros desde el Ministerio empezamos a trabajar primero en construir el concepto de madera legal. Y lo hicimos con todas nuestras regiones. Entonces, como somos tan dinámicos, entonces para el Pacífico madera legal era algo, Centro era otro, cada región quería un concepto distinto de madera legal, hasta que nosotros pudimos conceptualizar qué era madera legal. Entonces, bueno, a largos rasgos es la fuente que nosotros podemos demostrar su origen desde un permiso, desde un inicio hasta un consumo, cumpliendo la normatividad vigente. Lo dejamos abierto el tema de normatividad vigente, pero no la cerramos a que fuera solamente la ambiental, que es lo que nosotros regulamos, porque también están los temas de que hay otros criterios que tendríamos que tener en cuenta para que esa madera sea legal, como el tema de responsabilidad social, si tienen ARL, si tienen EPS, si los empleados tienen otros, tienen cesantías. Entonces, este tema de madera legal, también dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, están muy ligados a los temas que nosotros tenemos de país y no lo estamos reflejando, pero aporta a 12 de los criterios de desarrollo sostenible que tenemos también. Entonces, ¿cómo no apostar a un tema que nos va a ayudar a cumplir las metas de desarrollo sostenible? Otro tema, el 86%, si nosotros utilizáramos madera en nuestras construcciones, si ven el edificio que hay de la Javeriana, es todo metálico. Hay muchos países donde ya tienen prohibido esos tipos de construcciones por el tema de calentamiento global y emisiones. Todo lo que construyeron para poder poner todo, bueno, las emisiones y lo de la huella ecológica que tiene ese edificio que tienen allá en la Javeriana. O sea, ellos siendo sostenibles no debieron haber hecho ese edificio. La huella ecológica que dejaron para meterle todo ese aluminio fuera todo el riesgo que tiene también por incendios y demás ese edificio que es muy nuevo, es como el año antepasado. El 86% de las emisiones que puede captar la madera cuando nosotros hacemos construcciones en madera, estamos aportando a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El sector madera ocupa el 7º lugar en generación de empleo. Desafortunadamente esto es un subregistro y este empleo mucho de él es informal. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan a ir a Buenaventura y van a los embarcaderos, allá hay 15 embarcaderos ilegales de trabajo informal, donde ustedes ven que hay personas, 40, 30 personas que duran hasta 2, 3 días descargando un barco con madera. Son personas que van descalzas, sin camisa, no tienen ninguna condiciones para descargar la madera. No tienen, pero ellos viven, y es un puerto que vive de la madera, no el puerto de importación-exportación, porque entre otros es cerrado. Ellos viven es porque la economía del Pacífico se mueve por ese puerto, pero no por el que tienen allá de importación y exportaciones, sino por los puertos, los muelles que tienen allá alrededor, por el Piñal. Nosotros tenemos entonces, este es el 7º puesto en generación de empleo, que lo que representa el 3.5% en el ranking de empleo nacional. Esto fue bueno. Y también pues hace parte de todo nuestro crecimiento verde, las políticas de crecimiento verdes. Acordémonos también que también nos quedó el gobierno pasado un COMPES de crecimiento verde, ese COMPES de crecimiento verde que busca también resaltar y potencializar y posicionar el tema de bosques en el país. Tenemos también el reto que es el tema de posicionar dentro de las compras públicas del Estado. Entonces ya lo logramos en un COMPES, seguimos trabajando desde el Ministerio para poderlo posicionar como lo que debe ser, como un habilitante
para toda otra obra o construcción que necesite el uso de madera en el Estado. Entonces seguimos trabajando, y no solamente dentro Colombia Compra Eficiente, sino todos los otros ministerios que tienen el uso de la madera, pero no lo tienen reflejado. El COMPES 3919, y tenemos algo que se llama reconocimiento a la legalidad forestal. Entonces, nosotros nos hemos enfocado mucho como Estado y estamos muy dados al tema del garrote y cobre. Cobre tasa, cobre salvoconducto y demás temas ilegales también que se mueven en torno a la madera, pero cuando nosotros le reconocemos al que es legal, que le damos de retribución al que es legal. Nosotros tenemos una problemática en el país que el que es legal no es rentable, porque lo primero que hace cuando llega a un depósito es que le preguntan la madera con o sin papeles para establecer el precio. Entonces compran con papeles, le toca bajar el precio para poder competir con los ilegales. Nadie le reconoce el esfuerzo al que es legal, se le cierra el mercado. Entonces este es como nuestro tema, pero estamos enfocados en una sombrilla muy grande que se llama Pacto por la Madera Legal. Eso es una iniciativa de Estado público-privado, está desde el 2009, aquí lo estamos liderando, nosotros somos ejemplos en la región. De hecho, Perú, Panamá tienen una réplica de estos pactos por la madera legal. Nosotros tenemos alrededor de 81 entidades, entre privadas, públicas y ONGs que hacen parte de ese pacto por la madera legal, cuyo fin solamente es asegurar que la madera que es extraída, transportada, comercializada y por último consumida provenga de fuentes legales, hacia parte del Plan Nacional de Desarrollo que finaliza este periodo. Y no sabemos si lo vayamos a incluir en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, pero es dentro de las políticas como macro que nosotros manejamos. Entonces esta guía, que les había dicho, esta guía nos sirve como para establecer los criterios para compra y consumo de madera. Entonces la guía es un poquito gruesa, entonces nosotros hicimos como un resumen más ejecutivo, que son los criterios de legalidad. Ricardo, sí. Los criterios de legalidad, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer una compra pública. Eso está más dado al tema de las licitaciones. Hay que tener en cuenta como unas cosas, es que volvemos, castigamos el bosque, que si yo quiero exportar madera, tengo que cumplir 12 requisitos en distintas entidades, ¿no? Pero si yo quiero importar, yo solamente tengo que cumplir 8 requisitos y puedo importar madera de mi país. Entonces, seguimos con la balanza. Sí, en contra. Entonces, la guía que es un instrumento que entrega los lineamientos básicos de los actores de la cadena forestal para el consumo y compra de madera. Eso es básico. Entonces, ¿qué es madera legal? Es aquella que se aproveche, se transforma y se comercializa de acuerdo a las normas legales. Nosotros los hicimos los criterios sostenibles para compras. Entonces nosotros como país manejamos unos criterios habilitantes que son los obligatorios, no son negociables con nada. Cada vez que alguien vaya a licitar tiene que cumplir estos requisitos. Nosotros estos criterios ya los manejamos, los hicimos en 3 entidades. Una, el Ministerio de Defensa, ya lo está corriendo. Ministerio de Ambiente lo hizo para una licitación para el auditorio, pero finalmente no lo remodelaron, pero la persona que se ganaba la licitación no tenía cómo demostrar la procedencia de la madera, o sea, nos iba a remodelar el auditorio del Ministerio de Ambiente con madera ilegal. Sí, se cayó esa licitación porque el señor no tenía, o sea, lo más lógico es que tenía que tenernos un salvoconducto para nosotros. El Ministerio de Defensa lo está implementando y Ministerio de Educación hizo una licitación de inmobiliarios hace un año, donde también uno de los requisitos fue que el oferente tenía que presentar los permisos de aprovechamiento forestal y el salvoconducto único nacional, algo básico como Estado que tenemos que pedir. Entonces es obligatorio, no es negociable. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de verificación? Si viene de bosque, tiene que tener el salvoconducto único nacional en línea, que eso lo podemos verificar cuando la persona lo presente desde el celular. Es una plataforma que estamos inaugurando ahorita desde el 2018. Estamos muy atrasados como sector y hasta ahorita nos modernizamos, por lo menos en el tema de movilización de salvoconductos. Si es madera que proviene de bosques plantados, de plantaciones, no nos va a exhibir salvoconductos, sino un documento que se llama remisión, que lo expide el ICA. Entonces ellos pueden también presentarse a una licitación
Si es una madera que es importada o un producto que es importado, que hace parte de la convención CITES, que es una convención donde aparecen las especies que tienen un riesgo de extinción y nosotros hacemos parte de esa convención, para ese comercio ellos manejan no un salvoconducto porque ese es nacional, sino que es un documento que se llama CITES, que es como el pasaporte para poder ingresar o salir del país. Entonces, si es una especie, se nos deberá presentar un CITES. Y si es una especie que va a importar y no hace parte de la convención CITES, pero sí viene de un bosque, nos va a presentar un permiso que se llama no CITES, somos el único país que tiene ese permiso, no CITES, que lo maneja la ANA. Adicional, si es una especie que la vamos a sacar desde un depósito, tiene que presentar un registro de libre de operaciones. Ese registro de libre de operaciones lo tiene la autoridad ambiental de la jurisdicción y ese es un certificado que le debe presentar la hora de licitación y el certificado de que tiene ese libro al día. Esos son los criterios obligatorios. Y adicional, hablamos de los incentivos y la responsabilidad que nosotros tenemos que tener dentro del bosque como usuarios, como compradores o como consumidores. Son los criterios calificables, donde nosotros le estamos dando un plus al bosque, le dimos unos esquemas de reconocimiento a la legalidad, muy parecidos a los que tenemos en las aerolíneas. Entonces, una es diamante, platino, oro y plata. Plata son todos aquellos que cumplen los requerimientos básicos, y así a medida que van cumpliendo otros criterios, por ejemplo los sociales, los ambientales, los económicos, le vamos dando otras calificaciones. Por ejemplo, para el tema de las grandes empresas forestales, como es Multicapa, que cumple todos los criterios y tiene adicional certificados internacionales de certificación que les demuestran las responsabilidades que ellos cumplen ambientales, sociales y económicas, ellos son diamantes. Nosotros, como este es un tema nuevo en el país, hasta ahorita estamos en oro y plata, hasta que no ordenemos nuestros bosques naturales. Estos son como los criterios mínimos que se debe tener para que compre y consuma de manera responsable. Muchísimas gracias. Si yo tengo un árbol en la finca, por decir algo, 1 o 10, lo que sea, si yo quiero tumbar uno de esos, ¿a quién le tengo que decir o a quién le tengo que pedir permiso? ¿Cómo es? A la autoridad ambiental de la jurisdicción. O sea, a la CAR, por ejemplo. Si está en Cundinamarca, CAR Cundinamarca. Ah, listo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí. Gracias a Elías por la invitación. Yo voy a hablarles de un tema que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora de medio ambiente. Yo trabajo en una empresa multinacional que se llama Laboratorio SAO. Cuando Elías me hizo la invitación, yo le dije una vez, listo, chévere, me gusta el tema, no tengo nada que ver con el tema, yo soy bacterióloga, tengo una maestría en genética humana, o sea, no tengo nada que ver con esto. Sin embargo, en la empresa en la que yo estoy, se habla mucho del tema social, del tema social y estas cosas, y dije, bueno, pues voy a investigar, voy a hablar con la gente de la empresa que está a cargo de este tipo de políticas y vamos a ver pues cómo se comporta mi empresa, la empresa para la que yo trabajo, en este tema de sostenibilidad y de responsabilidad social. Gracias. Bueno, dentro de ABOD hay dos partes. La primera parte tiene que ver con servicio a la comunidad, básicamente, y la otra parte tiene que ver con sostenibilidad. Entonces, lo primero de lo que les voy a hablar tiene que ver con el servicio a la comunidad, o desde el punto de vista de ellos, eso es como lo más importante en el tema de responsabilidad social. Gracias. Bueno, en ABOD el programa se llama así, Sirviendo a nuestras comunidades juntos. Es un programa que está diseñado básicamente para que solamente un grupo de empleados, que son la parte legal de ABOD y la parte
y la parte de ética y cumplimiento, la oficina de ética y cumplimiento, hagan parte de estos programas. Estos programas tienen unos objetivos muy puntuales para ABOT, y dentro de estos objetivos el principal para ellos es que estos empleados que participan en las actividades puedan demostrar que ABOT tiene un interés real en las comunidades en las que nosotros pues estamos, ¿no? En cada país. La otra, o el otro objetivo de estas actividades que se pueden hacer dentro del programa es que los empleados tengan una actividad física, por decirlo así, hagan algo por las comunidades en representación de ABOT, y de alguna manera que las personas que hacen esas actividades sientan como un incentivo de alguna manera emocional al colaborar o al llevar a cabo actividades para las comunidades. Bueno, dentro de las políticas de ABOT dice, ok, yo puedo permitir o yo puedo autorizar que los empleados de ABOT lleven a cabo las actividades, pero bajo unas políticas muy puntuales. Una persona cualquiera de ABOT no puede decir, es que en mi comunidad alguien quiere donar libros y entonces quiero ir a trabajar en esto. ABOT le dice, un momento, no es así nomás. Lo primero es que esas comunidades, que esas actividades, cumplan con esos objetivos anteriores que les mencioné. Lo segundo es que esas actividades no vayan en contra de los negocios propios de ABOT, ¿sí? Que no vayan en contraposición a los negocios que ABOT tiene. Que esto estimule las actividades de grupo de los empleados, que esas actividades sean durante las horas de trabajo de los empleados, y esto tiene una razón de ser económica muy puntual para ABOT. Estas actividades pues tienen que tomar un tiempo muy específico. No puedo decir yo como empleado, ABOT, por favor deme tiempo para unas actividades que tengo programadas y yo no voy a gastar una semana de mi tiempo laboral en esas actividades. ABOT dice, un momento, todo tiene su medida, debe tener o debe incluir la información que yo debo darle a la empresa para que me permitan llevar a cabo esas actividades. Tienen que incluir información sobre viajes y sobre costos adicionales. ¿Por qué? Porque ABOT como empleador no me va a dar a mí el costo de esos viajes o lo que me cueste a mí como empleado ir a ayudar a una comunidad. ABOT no lo va a cubrir. Tengo que demostrarle a ABOT también que no estoy corriendo un riesgo adicional ni de salud, ni, bueno, dentro de las políticas que yo leía decía, son cosas muy extremas, pero por ejemplo dicen, usted no puede cumplir una de estas actividades o pedirme permiso para cumplir una de estas actividades a nombre de ABOT si hay mascotas, por el riesgo que puede implicar, no sé, que un perro me muerda o que me transmita una enfermedad, pero son unas políticas como muy estrictas, me pareció, con todo lo que leí. Ellos dicen, por ejemplo, si usted físicamente no tiene la capacidad para llevar a cabo esa actividad, pues ni siquiera proponga que va a llevar a cabo la actividad. Una cantidad de cosas como muy puntuales. Y además de todo, si cumplo con todo lo que ellos me están diciendo, yo quiero hacer algo por mi comunidad, pero tengo que cumplir una cantidad de requisitos. Luego de que los cumpla y que pida permiso, ya les voy a mostrar todo lo que implica. Tengo además que tener un registro físico de las actividades. O sea, tengo que tener un formato donde digo qué fui a hacer, por qué, cómo, con quién, todo eso. Tengo que tomar fotografías, tengo que enviar las fotografías. O sea, para una persona del común, para un empleado cualquiera de ABOT, llevar a cabo una de esas actividades se convierte casi que complique, sí, exacto, es muy complicado.
dentro de lo que ellos dicen y está en la política de responsabilidad social, dicen que no puedo hacer por nada del mundo, entonces no puedo participar en actividades y en organizaciones que tengan conflicto de negocios con agua. Voy a poner un ejemplo. Hay una actividad que está patrocinada por Gatorade y Abbott, dentro de las cosas que vende de sus negocios está el Pedialyte, que ahora está pues de moda para el ejercicio y todo esto. Entonces ellos dicen, pero es que si lo organizó Gatorade, entonces no puede ir, por ejemplo. Esto pues obviamente sí tiene que ver, organizaciones que discriminen de cualquier manera a las personas por raza, por nacionalidad, cualquiera de estas cosas, actividades que tengan que ver con eventos políticos, candidaturas y cosas así, actividades religiosas o actividades que tengan que ver con recolectar dinero. No podemos participar tampoco cuando hay plata pues física de por medio. ¿Qué sí podemos hacer? Podemos participar en actividades que tengan que ver con bancos de libros y comida, con servicios en inmigración, en oficinas de inmigración. Entonces aquí, por ejemplo, leía yo que los empleados de Abbott pueden decir, bueno, dentro de mis actividades que voy a hacer, voy a ayudarle a los migrantes a llenar las formas y los formularios y estas cosas, todo lo que tenga que ver con medio ambiente, preservación del medio ambiente, y ellos colocan dentro de las actividades que se pueden hacer, actividades por ejemplo que tengan que ver con asilos, donde haya personas enfermas, bueno. ¿Como enfermeras? Sí, como cuidados, como de cuidados. ¿Qué tengo que hacer yo como empleado para poder llevar a cabo unas actividades? Tengo que completar una forma que existe ya en Abbott, un documento que tengo que llenar. Tengo que enviar una copia de esto pidiendo el permiso a una oficina en Estados Unidos para que me digan, bueno, sí, está bien. Luego ellos revisan esa solicitud mía y me aprueban hacer la actividad. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Entonces ellos dicen, ok, los empleados pueden hacer estas actividades, pero tengan en cuenta que es un aporte de Abbott económico, porque es el tiempo de mi empleado en las actividades que está realizando, ¿no? Entonces aquí Abbott dice, como parte de mi responsabilidad social, me lave las manos, le doy permiso y usted vaya y haga, obviamente cumpliendo con estos criterios, ¿no? Son políticas de multinacionales. Y quiero mucho a mi empresa, ¿no? Sí, lo estoy diciendo. Esto es parte de la información que me piden como empleado para yo poder realizar estas actividades. Entonces, ¿dónde la voy a realizar? El nombre de la organización que está a cargo de la actividad. No quiere decir que yo como empleado me voy a inventar la actividad. Yo digo, yo quiero hacer esto. No, tiene que haber una empresa responsable, una organización responsable de esa actividad, y yo tengo que decir quién es, cuál es el propósito de esa organización, de esa empresa que está promoviendo esa actividad, quién en Abbott va a coordinar la actividad, la descripción de la actividad que voy a realizar, las fechas, bueno, hasta qué vestuario tengo que llevar para la actividad. Todo esto, entonces, pero Abbott le facilita todos los medios. Pero los medios para Abbott en este tema de responsabilidad, en esta parte de este programa, es que te da tiempo para que tú vayas. Pero no te da plata ni tiene ni recursos adicionales para eso. Porque no es el deber ser de la empresa. Entonces, por eso igual hay dos partes. Una que tiene que ver con este programa y otro que tiene que ver con el tema de sostenibilidad, que ahí sí, digamos, casi que por ley se tiene que meter la mano al bolsillo para tener el tema de sostenibilidad. Sin embargo, y a pesar de todo esto que yo estoy diciendo, si hay donaciones en productos de Abbott, por ejemplo,
una empresa X tiene alguna actividad y dice necesito que unas personas de la empresa participen en las actividades, pero además quisiera que Abbott nos donara productos. Ensurepedia, Pedialite, cualquiera de estos que hacen parte de una división que se llama nutrición. Para eso hay otros procedimientos y en esos otros procedimientos entonces yo tengo que hacer otros formatos y otras cosas para yo poder sacar o para que Abbott me dé esos productos y yo poderlos llevar a la actividad, pero son dos cosas aparte. Gracias. Sí. Entonces hay una persona que maneja el programa, todas las guías, hay el programa o cada una de las actividades está calendarizada. Bueno, eso es súper estricto, como todo lo de esta empresa. Bueno, tiene toda la gente legal y de la Oficina de Ética y Cumplimiento estar informada. Lo que les decía, que tenemos que mandar el registro escrito y las fotografías de todo lo que hemos hecho. Al final de todo, y a pesar de como de que pareciera muy complicado para un empleado de Abbott participar en estas actividades, tenemos en todos los países donde hay una filiada le llamamos a donde hay oficinas propias pues de Abbott, a pesar de que en todo el mundo se venden los productos. En muchos de los países, por ejemplo de Latinoamérica, no hay oficinas de Abbott, sino que se trabaja a través de una distribución. Y dentro de todos los países, pues Colombia ha participado en algunos de estos programas. Y aquí hay como un ejemplo de uno de esos programas. Entonces, el país, la empresa, en este caso directamente Abbott a través de la Francol, que es una empresa de Abbott. Bueno, esto aquí ya no está toda esta información, pero lo que en este caso la Francol quiso fue hacer que las familias de sus empleados tuvieran unas jornadas en las que se dictaran charlas y pudieran conocer un poco qué hacen las familias de los empleados de la Francol para su sostenibilidad, qué hacen en el día a día para estar bien, cómo se financian además del salario de la persona pues, que trabaja en Abbott. Entonces hicieron un programa muy bonito, y entonces las personas decían, familiares decían, es que yo tengo una microempresa de morrales, no, yo tengo, bueno, no sé, cada uno llevó como una muestra de lo que hacía y se hizo como una feria empresarial. Bueno, fue una cosa muy bonita, pero además les enseñaron cosas de economía y de empresa y de cómo mejorar, y eso es parte de los programas, pero al final era en beneficio de los mismos empleados y sus familias. Siempre que hay una de estas actividades, pues la gente queda muy feliz. Dentro de las actividades que se han hecho alrededor del mundo están, como les decía, los bancos de alimentos o alimentos para todos. Esto sobre todo lo he visto en México, en países del Medio Oriente. Bueno, es muy, muy puntual. Asistencia a la infancia, entonces hay actividad de recreación y lectura de libros. En caridad, por ejemplo, hay preparación de comidas para adultos mayores. En ropa, ¿qué pueden hacer los empleados? Porque, como les digo, todo es muy restringido. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ir a seleccionar y empacar la ropa, limpiezas de parques y siembras de árboles. Bueno, hay muchas actividades que tienen que ver con sostenibilidad, que tienen que ver con ayuda a las comunidades, y que son actividades muy sencillas realmente de realizar, que no implican mayor desgaste o mayor inversión. Bueno, hay de todo realmente. Hay algunas actividades relacionadas con personas con discapacidad visual, y entonces en estas actividades hacían educación, hacían entrenamiento, rehabilitación. En Abbott pues hay personas como de todas las profesiones, hay médicos, enfermeras, bueno, hay de todo, hay gente de finanzas, gente de legal, y cada persona desde lo que sabe, desde lo que puede hacer,
decide participar o no en este tipo de actividades, y la labor de ABOT en este caso es: yo le doy el tiempo para que usted lo pueda hacer. Si necesita algo más de mí, pues tenemos que llenar otro tipo de requisitos para lograrlo. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con escuelas, bueno, muchas cosas. Esto pues son fotografías, ejemplo de cosas que se hacen alrededor del mundo. Esto es un programa de banco de alimentos, como pueden ver aquí. Entonces las personas de ABOT lo que hacen es recibir la comida, seleccionarla, organizarla, etiquetarla, repartirla a las personas necesitadas. Esto, por ejemplo, tiene que ver con niños en las escuelas. Entonces los empleados de ABOT que tienen formación científica van a las escuelas, les enseñan, les ayudan o les explican cómo hacer experimentos, bueno, una cantidad de cosas. Esto tiene que ver con pacientes con diabetes. ABOT tiene una división dedicada a la diabetes, al cuidado de la diabetes, y entonces promueven actividades físicas para las personas con diabetes, dentro de otras cosas. Esto tuvo que ver con un programa de nutrición en Pakistán. Obviamente sabemos todo lo que ocurre en Medio Oriente con la guerra, con la nutrición de los niños, y hay muchos programas pues para incentivar este tipo de ayudas. Programas muy sencillos que tienen que ver ya con responsabilidad dentro de la misma empresa, y en las cuales no participan los empleados directamente, que tienen que ver, por ejemplo, con la lactancia materna. ¿Por qué? Porque ABOT, por supuesto, vende leches también para niños, pero dentro de su responsabilidad social está no solamente pues cuánto voy a vender en leche, sino cómo hago para incentivar la lactancia materna. Ya en el tema de sostenibilidad, entonces, me causa mucha curiosidad, porque ahora que están hablando las dos personas anteriores, hablaban de los informes de sostenibilidad. Yo busqué en ABOT, en las páginas de ABOT y en lo que pregunté, y no había nada de sostenibilidad, nada, cero. Hoy en la mañana había un mail. Nos llegan mails corporativos todos los días, varios, y hoy había, curiosamente, decía informe de sostenibilidad número 1, y yo dije, ¡oh! No puede ser. Tengo algo de sostenibilidad que contarles. Me pareció muy curioso, porque hoy realmente salió. Quiere decir que pronto habrá el segundo informe, espero. Y esto lo que hablaba de sostenibilidad decía de alguna manera, entre los objetivos del informe, decía: queremos que nuestros empleados se enteren de que nosotros sí tenemos programa de sostenibilidad, nosotros sí nos preocupamos por el medio ambiente. Y yo decía, bueno, miremos de qué se trata. El informe era muy corto, y es parte de lo que tengo acá. Estaba con esta imagen muy bonita de medio ambiente, la montaña, el agua, bueno. Y ellos decían: la sostenibilidad es cómo aplicar el poder de nuestro negocio, de lo que ABOT hace, para tener un impacto positivo, económico, social y ambiental. Yo decía, bueno, van bien, ¿no? Por lo menos saben que lo que hacen o lo que hacemos en ABOT tiene que ir dirigido hacia un impacto positivo en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces ellos dicen: nosotros trabajamos para que la gente viva mejor, para que la gente esté bien, y eso yo como empleada lo tengo clarísimo. Todos los productos de ABOT, de todas las divisiones, porque nosotros en ABOT tenemos farma, tenemos nutrición, que es lo más conocido, que son los productos que les mencioné. También tenemos un área de diagnóstico de enfermedades, y en todas las áreas uno como empleado sí ve y dice: de verdad a ABOT, además de la plata, le preocupa o se interesa
porque la gente que vaya a utilizar estos productos de verdad se vea beneficiada por los productos. Y dije, sí, vamos bien, estamos de acuerdo. Dentro de las cosas, y esto no es comercial, esto es, pero es parte de ese tema que les digo del bienestar y de lo que ABOT procura para la comunidad. Hay cosas como estas. Entonces las investigaciones de ABOT siempre van encaminadas al bienestar de la gente. Y entonces ellos dicen, sí, nosotros hacemos un montón de cosas y queremos que ustedes se enteren que realmente, obviamente, además de la plata, pues tiene que ver con el bienestar. Y entonces esto que está aquí es una cosa que no tiene que ver con mi división, pero es para diabetes. Resulta que es un dispositivo que se coloca en la piel y tiene no sé si alguien de acá ha tenido que ver o conoce sobre la diabetes y el seguimiento. Una persona diabética todos los días tiene que hacerse una cosa que se llama glucometría. Entonces tiene que pincharse el dedo todos los días y medirse cómo tiene su glucosa. Si el azúcar está alta, pues váyase para el médico porque el medicamento no le está regulando bien su azúcar, pero si no, pues vamos bien. Entonces, este dispositivo que ABOT se inventó, resulta que se coloca en la piel y la persona no tiene que pincharse. Todos los días. Entonces, no tiene que pincharse todos los días. No, todos los días le avisa por un aparatico. Y entonces en un aparatico aparece el registro de su glucosa. ¿Cuánto vale? Es más, si es más caro que pincharse, claro, pero vale la pena, exacto, pero vale la pena. Y todas estas cosas, por supuesto que a ABOT le cuestan, porque es un tema de investigación. O sea, tiene científicos trabajando, a ver, ¿y cómo hacemos para que esto no sea tan complicado para la gente? Bueno, consiguieron un dispositivo, seguramente detrás de este vienen muchos más, y como hablábamos ahora, la competencia, y entonces venga, yo también hago lo mismo, pero ABOT de alguna manera es pionero en muchas cosas que tienen que ver con el bienestar de la gente. Esto tiene que ver con las leches. ¿Cómo hago yo, no solamente para darle a un niño una leche X, que sí, que lo llene, sino cómo hago para incluir cosas para que el niño de verdad crezca, se nutra? Entonces, en investigación, y es parte del tema de sostenibilidad, empiezan a inventarse cosas. Mire, le vamos a colocar esta cosa, investigan y dicen, sí, funciona, vamos para adelante. En la parte de diagnóstico que les mencionaba, este es uno de los equipos de diagnóstico que pues seguramente ustedes ninguno tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con esto. Resulta que cuando ustedes van a un laboratorio que le tomen unos exámenes, normalmente ¿cuántos tubos les toman? 2, 3. Mínimo, ¿sí o no? 1, 2, 3 tubos. Resulta que dentro de la parte de innovación de ABOT dice, yo a partir de mis equipos necesito unas pocas gotas de sangre para el diagnóstico. Parte de la división en la que yo estoy, hay un aparatico que es casi como un datáfono, con 3 gotas de sangre, 3 gotas, le da 15 parámetros. Entonces, seguramente ustedes que han ido al médico, glicemia, creatinina, electrolitos, una cantidad de cosas que uno dice, no puede ser. Pues sí, es posible, y hace parte de las investigaciones y de la innovación y de lo que ABOT hace en procura del bienestar de la gente. También, por supuesto, tiene que ver con la parte económica, pero siempre, digamos que una de las premisas de ABOT es el bienestar de la gente. La sostenibilidad tienen como varias cosas, y ellos dicen, nuestros productos tienen altos estándares que tienen que ver con seguridad, que cumplen, ¿cómo se llama? Normas éticas, bueno. ¿Qué más dice? Nosotros dejamos el mínimo de, ¿cómo le llamaban ustedes ahora? La huella ambiental. La huella ambiental,
y entonces nosotros lo que hacemos dentro del tema de sostenibilidad es proteger las fuentes de agua, no generar tanto desecho, pues, y nuestras políticas van encaminadas a cada vez generar menos desechos. Esta parte que es algo muy importante, el bienestar de la gente, y no solamente el bienestar de la gente, que uno como empleado lo nota, también es el bienestar de los empleados. Ellos frecuentemente tienen políticas de actividad física para los empleados, promueven la actividad, de hecho nos hacen regalos que tienen que ver con actividad física, o sea, todo el tiempo están pendientes de ¿y usted qué está haciendo? Desde el jefe hasta los demás arriba como política, pero el jefe, ¿y tú si haces ejercicio? ¿Y tu familia cómo está? Y eso hace parte del bienestar del empleado, y como decían antes, si uno como empleado está bien, uno va a procurar trabajar bien para su empresa, y eso hace parte de la sostenibilidad y de la parte social. La parte de innovación, como les decía, para el cuidado de la salud de las personas, y tienen digamos otra parte, y es que tienen unas políticas muy puntuales para las personas que trabajan con ABOT, para las empresas que le ayudan a ABOT en la producción y en otras cosas. ABOT tiene unas políticas muy puntuales para ver con quién contrata. ABOT no contrata con cualquier persona, cualquier grupo, cualquier empresa, sino que estas empresas pues tienen que de alguna manera cumplir también con las demás políticas. Esto es el resumen, más o menos cada año, cada 2 años ABOT cambia como eslogan. Desde el año pasado es la vida al máximo, y es parte de la política y parte del tema de sostenibilidad y responsabilidad social de ABOT. La vida al máximo no solamente para las personas que compran o que utilizan los recursos o los productos de ABOT, sino también para sus propios empleados. Y como les decía, el tema de sostenibilidad hasta ahora ellos empezaron a mostrarlo, pero el resumen más mejor es la anterior diapositiva, donde ellos dicen: mire, estamos haciendo esto, esto y esto y esto, y contratamos con estas personas, y hacemos esto y hacemos lo otro. Bueno, es un resumen de lo que puede estar haciendo una empresa farmacéutica en Colombia. Como les digo, es una multinacional. No hay políticas puntuales para el país relacionadas con esto. De hecho, cuando lo pregunté me dijeron: no, en Colombia no. Cuando ya miré más a fondo vi que sí se hacen cosas en Colombia relacionadas con lo primero que les mostré, y hoy me enteré pues que sí hay una política definitivamente de sostenibilidad, y sé que la empresa para la cual trabajo, y me da orgullo decirlo, sí hace cosas por el medio ambiente, sí hace cosas por la salud de las personas, y sí tiene una política de sostenibilidad, a pesar de que hasta hoy, llevo muchos años en ABOT, pero a pesar de que solo hoy vine a conocer parte de esto. Muchas gracias, les tengo un detallito acá. En nombre de la Corporación Universitaria Republicana, de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, gracias al Dr. Frey, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, queremos en primer lugar agradecer a los conferencistas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden que la corporación es su casa y esperamos que nos sigan acompañando en eventos posteriores. Igual tendremos los videos del material de estudio posterior, y a ustedes por su asistencia, mil gracias. Recuerden que el evento continúa hasta el viernes, así que esperamos su asistencia. Feliz noche a todos, muchas gracias.